Gracias, porque tú eres quien tú eres, oh Dios del cielo. Padre eterno, los minutos, el tiempo que estemos en tu casa de oración, seguiremos disfrutando de tu bendición maravillosa. Tú eres ese Dios poderoso, ese Señor dueño y Señor de tu obra. Y aquí estamos en tu casa de oración en esta tarde, Padre amado, y queremos seguir disfrutando de la bendición tuya. Y así la disfruten todas aquellas vidas que no han podido llegar a la casa de Dios, que se encuentran en algún lugar. Tal vez alguien hizo plan de llegar, tal vez alguien quiere, pero hay unas fuerzas, hay unos poderes que solo tú, Dios del cielo, tienes, Dios mío, aleluya, esa autoridad y poder juntamente la que has dado a tu iglesia para vencer esas oposiciones. Tu palabra es vida, es maravillosa y damos gracias por ella. Estamos aquí ubicados, amados hermanos, en el 835 de la Nostri, la congregación Edén. Nuestro pastor, el hermano Hilario Rodríguez. Estamos aquí y esperamos en el Señor que aquellas vidas que no tienen dónde congregarse puedan llegar a algún lugar. Estas puertas están abiertas. Algún lugar que sea la casa de Dios, donde se predica lo que hace falta que se oiga en estos días. Dios es maravilloso. Amados hermanos, queremos continuar acerca de cuál debe ser la actitud, la posición de la iglesia en los últimos minutos extra que nos quedan. No hay duda ninguna que lo que dice la Escritura desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis ya se ha cumplido. Créanme lo que está cumplido. La llamada última semana. Estamos en días extras. La paciencia y el amor de Dios derramándose sobre toda la tierra. Llamando, tocando y buscando a ver quién dice, heme aquí. A ver quién grita como gritó el apóstol Pedro cuando, fíjese, caminando para donde estaba Jesús. Y gritó, sálvame que perezco. Y caminando para Jesús, cuando estaba Jesús. Pero algo se le interpuso en el camino. Y así nos sucede a nosotros muchas veces, espiritualmente y literalmente. Y por eso es que suceden algunas cosas de las que, pues, nos pasan. Gracias por todos esos que pueden entender y tener paciencia. Pero, quiero dar un repaso a lo que habíamos leído y voy a tomar por escritura, que ya lo hemos hecho anteriormente, el capítulo 4 de Efesios, donde declara el propósito del Señor para con la iglesia, una sola iglesia, incluyendo al pueblo judío, incluyendo al gentil rescatado, y ahí describe el propósito, y para que se cumpla ese propósito tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez, hay unos pasos a seguir, y mientras la iglesia estemos en la tierra tenemos que estar al cuidado de que estamos siguiendo las instrucciones del Señor. Y si se nos olvida o algún descuido, se cumpla lo que dice la palabra del Señor, que nos ayudamos los unos a los otros, nos soportamos, nos amonestamos, no nos molestamos unos a los otros, nos amonestamos. Amén. Y nos alentamos con la palabra del Señor. Eso está, la Escritura así lo expresa. Pero estábamos hablando y mencionamos que el reflejo
de la fe, del conocimiento, de testimonio de madurez espiritual y la verdadera unión con Cristo, nuestro Salvador, pues lo refleja, está claro en el capítulo 4, vamos a dar lectura nuevamente, pero es la voluntad, ¿verdad? Recuerden que es la voluntad del Señor, de nuestro Padre Celestial, que en medio de toda circunstancia nos mantengamos estables. Bien importante, leímos que en el caminar, en el moverse, en la forma de vivir, el creyente del Señor tiene que reflejarse vida nueva. Vida nueva. Y para que haya vida nueva en el ser humano, tiene que haber muerte, ¿verdad? Muerte y vida. Murió, se enterró juntamente con Cristo Jesús, aquel tipo de vida que tenía problemas con Dios, no tenía ninguna esperanza ni preparación. En el momento que Dios venga a buscar su iglesia, de poder disfrutar del paraíso, de la ciudad. Esto es un proceso. Primero vamos para allá, para la ciudad, luego venimos. Va a haber un tiempo, un milenio, ahí va a haber mucha abundancia, las cosas van a estar buenas. El que perturba a la humanidad va a estar amarrado. Y luego de eso, pues, las cosas que han de suceder, después de eso, nosotros no tenemos guerra, los creyentes, tenemos batalla. Las naciones tienen guerra, la iglesia es batalla. Hay una diferencia bien grande. Pero la guerra va a ser quebrantada porque dice la Escritura que las almas que ellos tienen preparadas para ese día final se van a utilizar en la agricultura en el tiempo del milenio. Así que no se preocupe porque aquel tenga esto y tenga aquello. Eso se va a usar en la agricultura. Pero nosotros, la iglesia, tenemos una batalla que es diferente. Hay que ver por qué la ropa de Jesús está manchada con sangre. ¿Por qué? Y es que la iglesia, eso es una batalla desde ahora hasta el final. Ese no es el tema que vamos a hablar, pero quiero que esto quede claro porque hablaba ayer acerca de esto con alguien. Y a nosotros se nos ha enseñado que se levantó la iglesia y no se salva nadie. Eso lo oímos. Pero hay gente que se van a salvar en el tiempo de la gran tribulación. Eso está en la Escritura, amado hermano. Pero se supone que usted ni yo, nosotros la iglesia, no estemos en ese proceso, en ese tiempo. ¿Se entiende? Pero estamos mencionando esto porque lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder, sabiendo nosotros, nos dice el hermano Pedro, que sabiendo nosotros las cosas que van a suceder, lo que nos toca a nosotros es acercarnos al Señor, vivir una vida en santidad, vivir una vida, eso lo describe el capítulo 3, en el hermano Pedro. Vamos a dar una pasadita ahí rápido. Ese capítulo 3 de Segunda de Pedro habla, esto realmente es un pequeño repaso, donde el apóstol Pedro dice, esto es actitud de la iglesia, que lo que estamos esperando en el capítulo 3, verso 12, ese capítulo 3 habla de la condición final y la venida del Señor.
Pero lo que estamos esperando en el Señor, nosotros que sabemos que viene cielo nuevo, tierra nueva, bajarán cosas allá, desde allá arriba, hechas a fuego. Alguien dijo en estos días, estuvimos 30 años preparándonos y ahora vamos para allá arriba a pasarle por encima a todos los que están allá arriba. Porque no va a haber quien nos gane. Y no van uno, ni dos, ni tres, como han hecho los de esta nación y los de la otra nación grande. Un grupo grande salió para allá en estos días. Militares bien preparados. Ya están allá arriba. Y lo que van a montar es una base militar. No vamos a hablar mucho acerca de esto, pero como hay muchas escuelas y muchos exégetas que tienen opiniones en cuanto a lo que cuando dice que el sol se oscurecerá, que la luna se convertirá como en sangre, y hay unas opiniones científicas que parecen ser, pero a mí me parece que va a haber derramamiento de sangre y eso está cerca. Pero mientras tanto eso sucede, pero nosotros estamos esperando sus promesas, las del Señor, cielo nuevo, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Vemos, amado hermano, esa es la preparación del pueblo de Dios. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener por entendido que la palabra de nuestro Señor, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Qué bueno es el Dios del cielo. Leímos ahí adelantadamente, por si acaso no podemos llegar hasta allá, la actitud de nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál debe ser? Si te preguntan de dónde tú eres, yo soy de otro planeta. Nací en Ponce, pero no soy de allá. Ahora soy de otro lugar. Soy de otro lugar. Entonces, vamos a ver el capítulo 4, porque mientras estamos en la tierra esperando, Dios quiere que se manifieste en nosotros lo que dice aquí. Dice, yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vocación, un oficio, un trabajo, una profesión. Y dice con que fuisteis llamados. Llamado quiere decir que no, yo voy a hacer esto y no, fuimos llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Estas son actitudes. Estas son características de la iglesia, del que estamos esperando al Señor. Con humildad, con toda humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Soportándoos con paciencia. Un soporte es algo que sujeta a algo. Si yo le digo a alguien, yo no soporto verte, es que nosotros repetimos muchos disparates sin saber lo que estamos diciendo. Porque un soporte, el Señor ha puesto columnas dentro de su iglesia y las columnas soportan el peso, la presión del edificio o de la construcción que sea. Hay columnas de acero, hay columnas de diferentes tipos de materiales, dependiendo el tipo de trabajo a donde estén sujetadas. Ustedes saben que el hierro, ese hierro bien duro que hay por ahí, es hecho de una piedra, de piedra.
de una piedra dura. De ahí sale el hierro, eso lo muelen, lo derriten y sale hierro. Si usted se estacionaba antes y con la goma tocaba la borda entre la acera de la carretera, no le pasaba nada. Pero de unos años para acá, como eso estaba siendo tan costoso, el gobierno decidió, vamos a hacerlo entonces ahora de la piedra con la que se hace el hierro. Y por eso es que ese filo, el que toca ese filo, se le rompen las ruedas, las gomas. Mire lo que eso le da, a eso que está ahí le da moho, porque es hecho eso es de ahí donde sacan el hierro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando habla de soportarnos con paciencia, el soportar tiene que ser algo, un objeto fuerte, un objeto que no sea fácil de destruir. ¿Por qué será que nosotros repetimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Así que soportándolos, en otras palabras, no puedo ser yo el que soporte, es lo que debe de haber en mí. ¿Se entendió? Si está Cristo en mí, entonces si buscamos las características de Cristo, de Dios hombre, el que como oveja al matadero fue trasquilado, no abrió su boca, enmudeció. Tenemos que aprender de ahí, amados hermanos, porque por ahí hay un refrán de ahí, de la calle, que dice calladito. Pero Salomón lo presenta de otra manera. Salomón sería, si leemos el libro de Proverbios, sería la resolución a la vida diaria de muchos de nosotros. Pero quiero llegar por lo menos a la mitad y llegar a unos ejemplos que nosotros conocemos. Y si recordamos la vida de ellos en nuestra oración diaria, porque hay muchas cosas que están cambiando, y a mí me parece que hay algunas conversaciones entre nosotros y el Señor que hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas. Así que soportándolo, y para soportar tiene que haber fuerza, tiene que haber poder, tiene que haber resistencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y le dice: no apaguen el Espíritu, no contristéis el Espíritu de Dios, porque si no es por obra de Dios, si no es Dios mismo que nos una y se cumple en nosotros la oración de Cristo, tenemos que procurar que la oración que Cristo hizo por el pueblo gentil y la iglesia, y nosotros como iglesia del Señor debemos de orar. Hay que cambiar la oración. Señor, que se cumpla la oración tuya, porque hasta ahora estoy teniendo problemas, si es que lo hay, en esa parte de nuestra vida. Yo quiero, Señor, que se cumpla la oración que tú has hecho por mí al Padre. Que seamos uno. Que seamos uno. Que esa unión, si es del Padre, no hay nada que la destruya.
Por eso es que pasó lo que pasó con Jesucristo y fue hasta la muerte. No, nada lo cambió, nadie lo cambió. Y aun cuando estaba en la parte final, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Esa era ignorancia, porque eso es lo que él estaba haciendo, salvando a la humanidad. Pero a Jesús no lo movía fácilmente ninguna palabra que él escuchara. Cuando lo retaban con algún tema, alguna situación para tentarle y para probarlo, él le cambiaba ese tema a los que le hablaban. Eso es psicología. Si alguien está estudiando para psicología, estudia la vida de Jesús. Ahí hay mucha psicología en la vida de Jesús. Y siguió el Señor hacia adelante. Él se preparó para lo que venía más adelante, y a los que estaban alrededor de él les dio aviso. Ustedes me van a dejar solo. Ustedes me van a dejar solo. Y terrenalmente hablando, porque esta palabra es la más que se usa dentro del pueblo de los creyentes. Bueno, yo no te estoy apoyando porque tú no me apoyaste. Yo te invité y tú me invitaste y fui. Y después yo te invité y no fuiste. El Señor no va con ninguna de esas cosas. No. El Señor vino con el foco, con la mirada, con la meta de hacer lo que el Padre le dijo que hiciera y punto. Y eso hizo. Y es tiempo de que nosotros, la iglesia del Señor, estemos en ese mismo caminar. Yo voy y quiero hacer lo que el Señor me dice en su palabra que yo haga. Y punto. Hay muchas cosas que hacer, pero no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos mandó a que hiciésemos. Así que eso solamente se puede a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y fíjense que la paz y el amor caminan juntos. Porque en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo también se lo recuerda. Lo que une al hombre a Dios es ese amor, no lo suelte. El apóstol Juan en las cartas, en las 3 cartas, hace mención de lo mismo en diferentes maneras acerca de permanecer en esa actitud que el Señor permaneció. La Escritura sigue diciendo: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Está hablando a la iglesia, al trabajo de la iglesia. Y esa esperanza, lo hemos repetido, lo hemos visto aquí muchas veces, es una esperanza diferente a la del mundo. Es una esperanza segura y seguro que vamos a ser llamados por el Señor a responder cómo caminamos, cómo hicimos en lo que Él encomendó que nosotros como iglesia hagamos. El Señor nos recuerda a nosotros: la fe es una. El Señor es uno. Un solo bautismo. Y la iglesia del Señor es una. Nosotros somos la congregación que nos congregamos en el 835 de la North Street. Somos esta congregación.
y hay diferentes congregaciones. Pero la iglesia somos todos los que pertenecemos al cuerpo del Señor. Después vamos a llegar ahí, tal vez hoy no, pero en otro día. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Permite el Señor que si tú eres de 100, estés andando como uno de 100. Si tú eres de 60, que estés dando 100 en los 60. Y si somos 30, que estemos dando 100 en los 30. No te afanes el de 30, porque el de 100 te esté agitando que tú llegues a donde él esté. No. No. La paga para el de 30, para el de 100, para el de 60. Los tres en 100. ¿Cuál es nuestra actitud? Nuestro caminar debe ser así, amados hermanos. Caminando según el Señor nos ha medido, según la responsabilidad que le ha puesto en cada uno de nosotros. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, bajó, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta es la palabra engrandeciendo el nombre de Cristo. A donde Él llegó y allí hizo lo que tenía que hacer y no se quedó allí, subió. Aleluya. Nosotros a veces tenemos problemas porque queremos alcanzar cierto tipo de trabajo y nos quedamos allá. Y nos quedamos allá. Y una de las actitudes de la iglesia es crecer. Ese crecimiento que enfatiza que es irrevocablemente, no se puede deshacer nadie. Ese crecimiento es espiritual. Porque cuando ese crecimiento espiritual se desarrolla, el más ignorante que piensemos que es ignorante, ve la grandeza de Dios. Eso es bien sencillo en los barrios. Oye, pero este de que está yendo a la iglesia se ve diferente. Oye, pero, mira, tú lo mismo, vete para allá como él hizo para que tu vida cambie. Y la gente piensa que es el lugar, que es el grupo, pero no. Es la obra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Y Él mismo, hay diferentes tipos de dones que el Señor ha dado, dones espirituales a la iglesia, para que se cumpla un propósito. De todo esto que estamos hablando, lo que queremos recordarles es que nosotros debemos pedirle al Señor en nuestra oración: Señor, tú que tienes la vara de medir justamente el trabajo tuyo, porque a veces nosotros, si nos ponemos a evaluar, nos medimos mal, pero el Señor sabe lo que verdaderamente le dio a cada uno de nosotros. Y debemos pedirle que Él nos deje saber dónde tenemos que mejorar. Y por supuesto, esta es la Escritura, y cuando se predica la palabra del Señor, alguien o algo Él usa. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros,
a otros pastores, evangelistas. Esos son dones que están en el cuerpo de Cristo. Están. El Señor los ha dado. Eso es lo que hay dentro de la iglesia del Señor. Hay algunos hermanos que no ven el trabajo que ejerce este grupo que menciona la Biblia, que el Señor le dio. Fue el Señor que llamó y le dio ese oficio, le dio ese trabajo. Pero ese trabajo se hace de diferentes maneras. Luego vamos a hablar acerca de eso, porque Dios llamó a sus 12 muchachos y cada uno de ellos enseñaba diferente. Cada uno de ellos enseñaba diferente, pero todos enseñaban. Y nosotros a veces tenemos un poco de dificultad midiendo eso y pensamos que hay trabajos que no se están haciendo. Se hacen. De los que el Señor llamó, del menos que se habla es de Andrés. Porque se mencionan mucho, 2 o 3 de ellos, y la predicación acerca de ellos. Del menos que usted ha oído predicaciones y enseñanzas es acerca de Andrés. Mas, sin embargo, hizo un trabajo grande. Casi no se menciona. Pero hizo un trabajo grande que se recuerda e hizo historia y sigue haciendo historia hasta el día de hoy. Dice la Escritura en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces nosotros vamos confundiendo el estar junto con el estar unido. Está habiendo dificultad en eso. Estar juntos es una cosa y estar unidos es otra. Porque tenemos problemas y dije que estemos pendientes porque hay que cambiar hasta muchas cosas en la oración. La Escritura, el Señor manda a su iglesia a que cuando vayamos a poner una petición delante del Padre, si estamos colectivamente juntos, dice que oremos en unanimidad. Meditemos cada uno de nosotros cuando lo hacemos. Orar en unanimidad, la iglesia, estamos llamados a seguir esos pasos. Entonces, si logramos seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, puede que haya cambio, puede que logremos ver algo. Es que estamos pidiendo y no sabemos pedir. Eso lo aplicamos a lo que dice Santiago allá y lo individualizamos. A que tú estás pidiendo lo que no es. Pero estamos hablando aquí de la acción, la actitud de la iglesia, el caminar de la iglesia. La iglesia estamos llamados, cuando estamos así juntos, orar en unánimes. Que si aquel está orando para que se le enderece la pierna a aquel otro, si habemos 50, los 50 debemos estar orando para que la pierna se enderece. Eso es la unanimidad que menciona la Escritura. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. El conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Eso se cumple y se va cumpliendo según vamos madurando. Madurar es desarrollar en el orden correcto nuestra vida psicológica. Que ya pensamos y hablamos diferente. No es que queremos hablar mejor que nadie. No. Y me refiero a expresiones que cualquiera pueda utilizar. Por eso, amado hermano, es que se derrama sangre hasta el día de hoy. Allá en el Medio Oriente. Por una equivocación entre la expresión judía, como se expresaban y como se expresaban los gentiles. Pero el Señor oró para que eso se arregle. Y hasta el día de hoy no se entienden ellos mismos.
no se entienden ellos mismos. Hay una profecía en el capítulo 36 y 37 de Ezequiel, que lo que está sucediendo ahora mismo entre el mundo entero y su mirada hacia Israel por el estrecho ese de Gaza, por la entrega de Jerusalén, en el capítulo 36 y 37 de Ezequiel está esa profecía. Y el cumplimiento, recuérdense que la Escritura dice: mirad la higuera y de ella aprender. Si nosotros, amados hermanos, no nos ponemos de acuerdo para hablar acerca de lo que dice la Escritura y su cumplimiento profético, vamos a estar patinando como el pueblo estuvo patinando en Gilgal, dando vuelta en el mismo lugar sin emprender a la meta que tenían que llegar. Ese no es el propósito de Jesús. Él comenzó y terminó. El apóstol Pablo comenzó y le dijo a Timoteo: terminé. Ninguno de nosotros, de los que estamos todavía militando, podemos decir: terminé. Estamos al final de la jornada, al final de la carrera, al final de la batalla, pero todavía no hemos terminado. Y es necesario que nos aseguremos, que vayamos adquiriendo madurez. Dice, yo le llamo la tabla psicológica, que alguien se sabe lo que va a dar. Eso es lo normal cuando llega a los 18 años. Pero no habla de los tropiezos que podamos tener y desvíen lo que hemos sido. ¿Se entiende eso, amados hermanos? Por eso es que hay algunos asuntos científicos que tienen unos buenos puntos, pero no todos se aplican igual que la Escritura. Porque lo que la Escritura nos enseña, lo que el Señor nos enseña, y el médico Lucas escribe, es que escribe acerca de cómo Jesús se fue desarrollando desde su niñez y crecía espiritualmente, físicamente y en conocimiento. Mentalmente veían que se estaba desarrollando ese niño, porque lo de Dios estaba siendo llevado a su vida desde la niñez. Y vemos la diferencia en Jesús. El hermano Timoteo, también desde su niñez, yo tengo una lista por aquí de algunos hermanos, que fueron creciendo, madurando, y todo eso comenzó en la niñez de ellos. Porque en el Antiguo Testamento vemos al hermano Samuel, que la mamá se lo pidió a Dios y cumplió con lo que le dijo. Nosotros hemos tenido problemas con nuestros hijos y nuestros nietos muchas veces porque seguimos la regla que se nos presentó. Los niños hay que presentarlos y los presentamos. Y prometimos y se nos dijo: tiene que criarlo en el temor de Jehová y no se apartará de la palabra. Pero la mayoría de nosotros no supimos cómo hacerlo. No supimos cómo hacerlo. Y hemos sufrido algunas consecuencias. Pero gracias a la misericordia y el amor de Dios, que nosotros al haber hecho eso en nuestra ignorancia, sigue tratando con nuestros hijos y nuestros nietos para salvarlos. Y Él sí que sabe llamarlos bien. Y Él sí que sabe dirigirlos bien. Así que vale la pena entonces prestar atención al Señor Jesús y a su palabra. Eso lo hizo Samuel. Eso lo hizo Juan el Bautista. Eso lo practicó Jesús. Eso lo practicó el hermano Pablo. Y el hermano Pablo llegó un momento en que pensó que estaba practicando lo que era y descubrimos que no que descubrimos, la Escritura dice que no lo estaba haciendo.
Pero cuando se encontró con Jesús, dijo, espérate, que este es el Jesús. No es lo que yo aprendí allá de aquel otro y de aquel otro. Es lo que dice Jesús. Y cambió la vida del apóstol Pablo. Renació. Vamos a terminar de leer la escritura y luego entraremos otro día en un estudio bosquejado que preparamos, si se nos da la oportunidad. Pero el propósito queremos leerlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro, todos servimos para algo. Para algo servimos. Para algo. Y Dios sabe lo que nos dio. Tenemos que entonces en la oración velar con cuidado, Señor. ¿Para qué yo voy a servir? En otras palabras, ¿en qué yo puedo trabajar? ¿En qué puedo funcionar? Así es, vuelvo a repetirlo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del trabajo que hay en la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa madurez nos tiene que llevar a crecer hasta que un día el Padre diga, sí, te pareces a mi hijo, entra. Aleluya. Tenemos que procurar parecernos al Señor. Mediten bien en eso, amado hermano. Meditemos bien en eso. Meditemos bien en eso. A Jesús le dijeron, tú lo que tienes son demonios. Ni tiró piedra, ni hizo ninguna otra cosa. A Jesús no hay que repetir porque todos sabemos cuál fue la vida de Jesús. Tenemos que tomarlo y considerarlo a Él como el ejemplo, como el modelo para nosotros seguir hacia adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Esto es en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estamos llamados a crecer. Y el lugar no tiene nada que ver con nuestro crecimiento espiritual. El lugar geográfico no tiene nada que ver. Jesús fue al mismo infierno y cuando vino con más fuerza. Así es que tenemos que entonces aclarar la enseñanza de la contaminación. Eso será después. Eso será después. Pero para que crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Vamos madurando y nos vamos pareciendo a Él. Gracias a Dios que este maduró, creció, un cambio en la vida de Él. Los psicólogos van buscando a ver dónde fue que se rompió el eslabón y a veces recetan la receta que no es. El Señor da la perfecta, la que es. Lo único que tienes que hacer es morir en tu vida antigua y renacer en la nueva. De quien todo el cuerpo está bien concertado. A usted ha oído alguien que dice, se me desconcertó un dedo, se me desconcertó un pie, o sea, se salió de sitio. Si nos despegamos del Señor y su enseñanza, andamos desconcertados, adoloridos, abatidos. Dice, y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. En mi oración, Señor, perdóname porque no estoy practicando esta parte. Siendo la actividad propia de cada miembro,
y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Termina hablando ahí de la unidad y el amor. No hay otro tema. No hay otro tema. Cuando conozcamos lo que verdaderamente ha sido puesto en nosotros, si es que verdaderamente hemos sido enseñados por Él, ese amor, amado hermano, nos va a ayudar a seguir caminando en la actitud que el Señor quiere que como iglesia caminemos. Nos soportamos. Me merezco un sartenazo, pero no me lo da porque me amas en el Señor. La palabra es verdad, amado hermano. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva, pero la palabra no se va a cambiar. Hay unos hermanos que con anhelo de que estos muchachos que están apartados de los caminos de Dios, que por muchas veces por culpa de algunos de nosotros, avancen a entender la palabra del Señor, están haciendo unas traducciones bíblicas a una expresión al día de hoy. Yo llegué a un sitio y había un hermano con esa Biblia. Y él dice, más claro que esto, no canta un gallo. Y lo claro que hablaba, y entonces al terminar, estaban hablando de las Biblias que no sirven. La ignorancia, falta de madurez. El Señor fue aprendiendo, obteniendo conocimiento y cada uno de ellos. Por eso fue que cuando llegó a donde llegó esa etapa de ese maltrato del Señor, nada lo movió. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a cada oyente si es que llega a algún lugar. Esta transmisión, que esperamos que sí, pero seguiremos hacia adelante hablando de nuestras actitudes, nuestro caminar en el Señor, porque créame, amado hermano, hay cosas que están cambiando y van a seguir cambiando. El Señor no cambia, su palabra no cambia, pero hay muchas cosas en nosotros que tienen que cambiar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Padre del